¿Qué está pasando con el acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamás? Vamos a hablarlo con un especialista, Alberto Rusco Lequier, doctor en economía y analista internacional. Albert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Gracias por este contacto. Bueno, evidentemente, como decís vos, este acuerdo que fue alcanzado, que empezó, es un acuerdo que tiene más de una fase. La primera fase, que comenzó el 19 de enero del 2025, implicó liberar en un lapso de 42 días a 33 secuestrados, de los cuales se liberaron 18 y faltan liberar 15 de esa primera fase de los 33. En contraprestación, Israel liberó a 583 terroristas, quiere decir que por 18 secuestrados, Israel liberó a 18 terroristas, perdón, a 583 terroristas. Algunos volvieron a Gaza, otros están en lo que se llama Cisjordania, alguno que otro está en Egipto, que se están quejando porque Egipto recibió muy poquito y en realidad no los deja salir del hotel. Y Qatar hoy anunció que los palestinos que fueran liberados de las cárceles israelíes, estos terroristas pueden, si lo desean, ir a vivir a Qatar. Algunos recalarán en Turquía, otros eventualmente se está haciendo tareas diplomáticas para que vayan eventualmente a Argelia. Lo concreto es que el presidente Trump había ofrecido a los palestinos que están en la franja de Gaza, le dijo, retírense por un tiempo hasta que se reconstruya la franja, porque prácticamente tiene el 80% de los edificios destruidos por las fuerzas de defensa de Israel. Entonces dijo que bueno, que podrían ir a Jordania, a Egipto y a Indonesia. Pero la verdad es que ni Indonesia, que es el país que mayor cantidad de islámicos tiene en el mundo, a pesar que no son árabes, ni Indonesia, como te digo, ni Jordania, ni Egipto aceptan tener masivamente a los palestinos. Claro. Motivos que en otro programa lo podemos analizar, pero la verdad que no los quieren tener en sus territorios. Ahí me quedé, Albert, haciendo matemáticas. ¿Puedo hacer una regla de tres simple si por 18 me dieron 583 terroristas? Por lo que queda, por los 15, ¿es proporcional o van a dar alrededor de 485 terroristas más? ¿O cuál es el acuerdo? Pero el acuerdo, en principio, que los detalles no se dieron. En este primer acuerdo, lo concreto, 583 terroristas ya fueron liberados. Esto da un promedio de 35 terroristas por cada rehén secuestrado. Por Claro. cada rehén secuestrado, el promedio de 35, que es tu regla de tres simple. Ahora, la segunda fase del acuerdo, que se está discutiendo, porque se está discutiendo que en la segunda fase se va a liberar. Tómalo con pinzas esto, Santiago, porque son comentarios, no hay oficialmente nada. En este momento, mientras vos y yo estamos charlando, Netanyahu, el primer ministro de Israel, ya está en Estados Unidos. Mañana a la mañana se reúne con el presidente Trump para tratar de delinear los aspectos fundamentales de esta segunda fase, que consistiría eventualmente en lo siguiente: la retirada total de las fuerzas de defensa de Israel de la franja de Gaza, liberando incluso los corredores, el corredor de Filadelfia y Netzarim, estos dos corredores. Jamás dijo que iba a liberar a todos los secuestrados, y obviamente entraría muchísimo dinero para reconstruir la infraestructura de Hamás. Hamás se quedaría en esta primera etapa. Claro, no se habla de primera etapa, pero la verdad que el control todavía de la franja de Gaza lo sigue teniendo Hamás. Y en realidad están pidiendo, Santiago, no se sabe exactamente cuánto, pero miles de terroristas que se liberen de las cárceles de Israel para que se liberen a todos los rehenes que quedan secuestrados. Recordemos que hoy, mientras vos y yo hablando, faltan liberar 79 rehenes, que son los 15 de la primera etapa, ¿correcto? Y los otros 64 rehenes que entrarían en la segunda etapa, ahí entrarían soldados y demás, la mitad están muertos. La mitad Claro. están muertos. La mitad están muertos. Respecto de Estados Unidos, tiene 6 rehenes norteamericanos, 4 de los cuales están muertos, 2 estarían vivos, quedan todavía rehenes argentinos. Recordemos que las familias vivas, el padre fue liberado la semana pasada, queda para ser liberada la mujer y los bebés, aunque hay informaciones que dicen que podrían estar muertos. La verdad que no se sabe. Empezó una campaña mundial para pedir la liberación de todas las familias vivas, y en realidad esta es la información que tenemos. Una segunda fase que comenzaría
al finalizar los 42 días, que esto Ujú. tendría que ser aproximadamente el 1 de marzo. En esa segunda fase, Israel se retiraría de la Franja de Gaza, se liberarían a todos los secuestrados que quedan, llámese cadáveres o personas vivas, y miles de terroristas palestinos adicionales que serían liberados. Ahora, eventualmente la gente se pregunta ¿por qué no liberaron a los bebés? Estamos hablando de una criatura que fue Claro, secuestrada. Uno de ellos cuando tenía 9, 10 meses, ya cumplió el segundo año en cautiverio. En consecuencia, aparentemente la información es, hasta hace unas horas, había seria preocupación de que podrían estar muertos. Y otras informaciones dicen de que, bueno, que eventualmente esta ficha grande de devolver a los bebés implica canjear por un terrorista de mucho peso, que sería Barghouti, que era el mandamás de Hamas, que está en la cárcel de Israel con varias cadenas perpetuas, y esto es lo que se está haciendo y manejando este juego. La verdad que la situación es terrible porque este es el panorama. Ahora, si claro. me preguntan si hay paz, no hay paz, no va a haber paz, es imposible, simplemente no por una cuestión de hacer futurología política, porque la esencia del Hamas no es hacer la paz. Irán, por supuesto, tampoco va a Bueno, querer hacer la paz. eso está claro, Albert. Te lo pregunto y creo que en algún momento te lo pregunté. Va a haber una reconstrucción de Gaza, claramente va a haber dinero seguramente de algún banco internacional. Y además se están devolviendo muchos terroristas. ¿Hay de alguna manera una forma de estar rearmando nuevamente al grupo terrorista? Es lo más probable que suceda, porque ponete a ver que, por ejemplo, cuando ¿te acuerdas el famoso caso del soldado que secuestró Hamas hace más de 10 años atrás, Gilad Shalit? Las negociaciones que duraron mucho tiempo, finalmente creo que liberaron a más de 1000 terroristas por un soldado. Una gran cantidad de estos terroristas liberados volvieron a ser capturados por la Fuerza de Defensa de Israel en el ataque del 7 de octubre del 23 en adelante. O sea que jamás va a tratar obviamente, de seguir armándose. El objetivo nunca lo dejó de lado, no dice que lo va a dejar de lado en absoluto. Hezbollah hoy creo que se interceptó un dron que vino de Líbano. Israel, el ministro de Defensa Katz, dijo que si llegan a seguir viniendo drones desde el Líbano, el acuerdo de alto el fuego con el Hezbollah va a reventar y va a quedar por el aire. La verdad es que acá hay que entender de que lo que va a haber, el dinero de la construcción de la reconstrucción de Gaza, sí, va a venir de bancas, pero básicamente de capitales islámicos. Por ejemplo, Qatar, que tiene una economía enorme, con una financiación, una billetera gigante. Eventualmente Irán pondría o no dinero, entiendo que sí, a pesar que la economía de Irán está pasando una época espantosamente mala, enorme inflación, una devaluación gigantesca. Claro. Y esto es lo que estamos viendo. Yo no creo que va a faltar dinero para reconstruir Gaza. El tema es quién se va a hacer cargo de Gaza, qué autoridad política va a hacer Gaza, quién va a manejar Gaza. Porque si vamos a reconstruir Gaza pasamos 2, 3, 4, 5 años y volvemos a la situación al 6 de octubre del 2023, la verdad que el mundo nada habrá aprendido. Por eso la pregunta sería, en un momento se habló, lo charlé contigo, que haya una especie de pool de países, por ejemplo Egipto, por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, países islámicos que controlen la Franja de Gaza. Pero también es cierto, Santiago, que los países islámicos, algunos de ellos, pues, claro, muy inteligentes, no quieren hacerse cargo de este tema, porque la historia demuestra que este tipo de territorio, con este tipo de población, se transforma en un boomerang para que lo posea. Claro, y además son búnkers, claramente. La reconstrucción de Gaza pueden ser 10 para edificios, 2 para armas. En esa relación es muy difícil controlarlo. Absolutamente. Vos fíjate, Santiago, la gente pregunta a veces cómo es que Israel estaba en la Franja de Gaza y qué pasa con los territorios. En el año 1967, ¿te acuerdas la famosa guerra de los 6 días? Cuando Israel en 6 días se hace la guerra, captura territorio de Egipto, uno de ellos es la Franja de Gaza, y a Jordania le captura lo que es Judea y Samaria, que es la Cisjordania. Pero cuando la guerra termina, vienen los acuerdos de paz, 1973 con Egipto. Israel quiere devolver la Franja de Gaza. Y Egipto, muy inteligente, dijo, hacemos el acuerdo de paz, la Franja de Gaza no la queremos de vuelta. No la quieren de vuelta. No solo que no la quisieron de vuelta, sino que cerraron la frontera para que ningún palestino que estaba en ese territorio, en la franja, vaya a Egipto. Con Jordania pasó lo mismo. Se firmó un acuerdo de paz y Jordania, que tiene mucha experiencia con los palestinos,
el famoso caso de Septiembre Negro, cuando Al-Fatah, la OLP, quiso asesinar al padre del rey de Jordania, el padre del actual rey de Jordania. Esto provocó que el padre del rey de Jordania y el padre del actual rey de Jordania hizo una masacre de más de 20.000 palestinos que se han ido escapándose, entre ellos Yasser Arafat. Entonces Jordania, ¿qué dijo? Hacemos la paz con Israel, pero palestinos acá no entran, no los queremos. Ya tenemos demasiado. Entonces la pregunta es, la verdad es que Israel se había retirado del año 2005 de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza no estaba Israel. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se hizo la guerra si Israel no estaba en la Franja de Gaza? Si ellos estaban en la autoridad política, manejaban. La autoridad palestina fue echada a patadas en el año 2007 por el propio Hamas. El tema es simplemente que la guerra es la continuación de la filosofía de Hamas con respecto a ese territorio, con respecto a Israel. Y esto es lo que estamos teniendo. Tiene que ver con la filosofía y la historia de cada uno de los pueblos.